Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Gusto en saludarles con mucho cariño a todos ustedes que nos están viendo en la clase grabada. Bueno, donde quiera que estén, a la hora que estén, que Dios los bendiga abundantemente. Quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a su nueva materia, una materia maravillosa que el Seminario Bíblico Argentino ofrece a nuestro alumnado por la importancia que tiene, ¿no es cierto?, respecto de la práctica cristiana, respecto de la vida de fe, y tiene que ver con la apologética o la apología. Es una materia apasionante, muy apasionante, porque tiene que ver con la defensa de nuestros valores cristianos más fundamentales, lo que le da sentido a nuestra vida. En medio de un mundo donde hay una pluralidad de opciones, de decisiones, una pluralidad de caminos que no todos son correctos y que muchos de ellos tienden a dañar o atacar la fe cristiana, bueno, los cristianos tenemos que levantarnos, ¿verdad? Con una voz para proclamar la verdad en Jesucristo. Para nosotros, como seminario, es importante que ustedes desarrollen este sentido apologético, un sentido que la generación siguiente a los apóstoles tomó, ¿no es cierto? Los famosos padres apologistas que de alguna manera trataron con sus herramientas de defender la fe de Jesucristo. Y lo mismo hacemos nosotros. Por eso es muy lindo y muy interesante poder estar en esta cátedra. Y para mí en lo particular, feliz de la vida de poder presentarles a su profesora, nuestra queridísima hermana Lenix Camargo, eh, orgullosamente y hermosamente colombiana. Es una alegría poder tener a nuestra hermana Lenis como profesora. Quiero decirles que, bueno, tuve la bendición de estar con ella, con su hermosa familia. Pasamos lindo esta vez que estuvimos en Colombia. Y bueno, ahora verla, la verdad que me vuelve a llenar el corazón de lindos recuerdos. Quiero agradecer infinitamente a Lenix, a nombre de todos los que hacemos el seminario, tu disposición, Lenix. Gracias por tu tiempo, por tu pasión, por tu alegría, por todo lo que implicará esta cursada y sé que todos la van a disfrutar. Muchas gracias, Lenix. Bueno, quiero hacerles una pequeña presentación, ¿verdad? Lenix es miembro de nuestra iglesia en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Actualmente ella es la tesorera del consejo local de la iglesia, pero ha sido una pilar muy fuerte de sostener la iglesia en Bucaramanga. Ha sido una mujer muy entregada, la cual su dedicación y su perseverancia ha hecho que la iglesia continúe y se mantenga. Así que bueno, es una alegría saber que estamos frente a una mujer valiente y una mujer decidida para seguir a Cristo. Bueno, ella es diseñadora gráfica en su trabajo secular y bueno, Dios le ha permitido tener una hermosísima familia con su esposo Ludwig, ¿verdad? Y su hijo Sebastián. Bueno, están allí y su gatita, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero ahora Lenny nos va a decir cómo se llama la gatita. Son dos, creo. No, una gatita y un perrito. El perro no me acuerdo cómo se llama. Mi corazón. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Simba. Ah, Timba, sí, bueno, ok. También lo saludamos a él. Bueno, nuestra hermana Lenix estará compartiendo con nosotros esta cátedra. Y bueno, por último, quiero decirles que ella es orgullosamente egresada de la primera generación del seminario, así que ella les entiende perfectamente bien y ustedes le van a entender a ella perfectamente bien. Bueno, Lenix, querida, habrá muchas más cosas que decir. Seguramente vos las irás platicando con tus alumnos. No quiero quitar más tiempo de la cátedra, pero antes de eso quisiera orar a Dios para que Él pueda guiar este tiempo de enseñanza, este tiempo de bendición. Así que vamos a orar.
Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu amor, por traernos hasta este final, esta recta final de este ciclo escolar 2025, y lo queremos cerrar, Señor, con broche de oro, con esta hermosa materia. Padre, danos tu espíritu, un espíritu de fortaleza, de valor, de valentía, para poder defender la fe que has puesto en nuestras manos. Señor, bendice esta cursada, bendice a todos los que seremos alumnos, pero también, Señor, bendice a tu sierva, nuestra profesora, Lenix, que compartirá, Señor, con amor y compasión todas estas enseñanzas. Padre, pongo esta cursada en tus poderosas y santísimas manos, pues lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Lenix querida, la clase es toda tuya, que la disfruten y bueno, estamos pendientes por cualquier cosa que necesites. ¿Dale? Dios te bendiga, Lenix. Muchas gracias, hermano Abraham. Gracias por esa hermosa presentación. Eh, Fue hermosa y muy, muy, muy halagadora. No sé qué hacer con tantos halagos. Gracias, hermano, a usted y al Señor primeramente por esta invitación a impartir esta materia ya por segunda vez. Es una alegría muy grande, pero también es un desafío muy grande para mí poder acompañarles y poder guiarles en esta materia que, como el hermano Abraham mencionaba, es una materia muy apasionante, muy bonita, también muy motivadora para nuestra vida cristiana. Así que bueno, vamos a comenzar con la materia. Muchas gracias, hermano Abraham. Dios le bendiga. Eh, bueno, para comenzar, me gustaría primero compartir la pantalla y compartir con ustedes lo que será el sílabo de esta materia o de esta cursada, como dicen ustedes. Eh, Voy a compartirles acá. Bueno, entonces, este es el sílabo de lo que será nuestra materia de apologética para esta segunda mitad del último trimestre de este año. Entonces, bueno, el hermano Abraham ya hizo mi presentación, ya conoce mi nombre, Lenx Gisette Camargo Uribe. Aquí les dejo mi número de contacto. Siéntanse en la libertad de comunicarse conmigo para cualquier cuestión de la materia, cualquier aporte, cualquier pregunta, cualquier duda. Ahí les dejo todos mis datos, mi correo electrónico también. Pues, vamos a tener una comunicación abierta, entonces aquí en el sílabo están todos mis datos. Entonces, comenzando, tenemos el propósito general de este curso. Todos los cristianos debemos estar capacitados para comunicar el Evangelio y ofrecer una defensa de su confiabilidad y veracidad, involucrándonos críticamente con las personas incrédulas y escépticas de nuestro entorno. No todo cristiano necesita ser experto en apologética. Sin embargo, cada cristiano debe tener convicción de lo que cree, por qué lo cree y cómo compartirlo con otros y cómo defenderlo de mentiras y ataques, haciéndolo siempre con humildad, mansedumbre y respeto. También tenemos unos objetivos de este curso, de esta materia. Tenemos 4 objetivos que son el primero, confirmar y fortalecer nuestra fe cristiana presentando evidencias convincentes de las verdades del cristianismo. Segundo, equipar a los cristianos para explicar, compartir y defender la verdad del Evangelio de Jesucristo con fundamentos sólidos y racionales. Tercero, analizar críticamente las cosmovisiones opuestas a los principios bíblicos, promoviendo un diálogo respetuoso y fundamentado. Y cuarto, fortalecer el intelecto y la mente mediante herramientas que glorifiquen a Dios a través de una comprensión más profunda y reflexiva de la fe cristiana. A continuación, entonces, tenemos el contenido del curso, que es lo que vamos a estar desarrollando durante estas 6 semanas que tendremos de clase.
hasta que comienzan hoy con nuestra primera clase de introducción a la apologética y vamos terminando ya para el viernes 12 de diciembre. Si el Señor permite que todo salga bien y que vayamos bien con esta materia. Entonces, en esta primera semana, en la clase de hoy y mañana, veremos estos temas de introducción a la apologética, qué es la apologética, la fe, la razón y qué es la verdad. Para la siguiente semana, 13 y 14 de noviembre, tendremos estos temas que son qué es una cosmovisión, cosmovisiones religiosas principales, movimientos políticos y culturales y globalización. La tercera semana, 20 y 21 de noviembre, tendremos el tema de cristiano contemporáneo con los temas de concepto, cristianismo histórico y contemporáneo y los intentos de modernizar a Jesús. Para la semana cuarto, entonces estaremos viendo los temas referentes a la existencia de Dios. Vamos a ver argumentos para la existencia de Dios, concepciones humanas que se tienen de Dios y las diferentes teorías antiteístas y también los argumentos que tenemos nosotros como teístas para defender la existencia de Dios. La quinta semana tendremos el tema de la Biblia. ¿Por qué necesitamos una revelación especial? ¿Por qué una revelación escrita? Vamos a ver temas referentes a la autenticidad de la Biblia como autoridad divina. También las objeciones que existen ante la Biblia, ante la inspiración divina de la palabra de Dios. Y vamos a ver también respuestas para estas objeciones. En la semana 6 veremos la última semana, ya para culminar nuestro curso, veremos los temas del problema del mal y del sufrimiento, la naturaleza del problema, el mal moral, por qué Dios no erradica completamente el mal natural y el sufrimiento como instrumento de bien. Y con estos temas, entonces ya finalizaríamos nuestro curso de apologética. Hay unos requisitos que debemos cumplir para cursar esta materia. Entonces, el primero está la asistencia a clases, que pues, como sabemos, no todos van a estar en las clases en tiempo real. Yo sé que la mayoría va a tomar sus clases grabadas, así que no hay ningún problema. Igual tienen su nota por ver las clases, por asistir, por ponerse al día con sus clases grabadas. Participación en clase, bueno, como ustedes van a ver las clases grabadas, pues tendremos algunos foros, algunas lecturas, algunos reportes. También les recomendaré películas para que ustedes puedan ver y puedan complementar toda esta clase y toda esta información que vamos a estar impartiendo en sus casas. Y vamos a tener un trabajo final. Y este trabajo final pues corresponde al 40% de la materia, así que pues ya va a ser para el final del curso y van a tener pues suficiente tiempo para poder realizar este trabajo final que pues probablemente sea un trabajo de investigación. Y bueno, como información general, los trabajos, los reportes de lectura y en la medida de lo posible entregar en las fechas asignadas y según las indicaciones. Entonces, por lo general, los trabajos de entregar en Word, letra Arial 12, con buena ortografía, con buena redacción, de una manera organizada y pues con todos los datos pertinentes, ¿no? Los datos de la profesora, de ustedes, la biografía y las consignas que sean solicitadas. También les voy a dejar en la bibliografía algunos libros que son los que estoy usando para guiarme en el desarrollo de esta materia. Entonces, ustedes van a tener estos libros en la bibliografía, en sus plataformas, para que también ustedes puedan complementar las clases, para que ustedes puedan tener esta información ahí de primera mano. Y pues acerca de mí, como el hermano Abraham ya comentó en su presentación, soy de Colombia,
de la ciudad de Bucaramanga. Yo nací aquí en Bucaramanga, siempre he vivido acá en Bucaramanga, me congrego en la iglesia de Bucaramanga. Ya en el desarrollo de las clases les iré contando más cosas de mí para que me conozcan mejor. Pero pues básicamente estoy en el ministerio cristiano o estoy en esta hermosa vida cristiana acompañada del Señor desde el 2019. Ya desde el 2019 no, desde hace unos 20 años, pero desde el 2019 estoy sirviendo en la iglesia, en los ministerios, como maestra de escuela sabática. También en este momento tengo el privilegio de ser directora del departamento femenil de mi congregación. También he desempeñado pues funciones dentro del consejo local como secretaria, ahora mismo como tesorera, y pues también tengo el privilegio y el honor de representar a la iglesia como delegada en la Asamblea Nacional, que se llevará a cabo la siguiente semana. Como el hermano Abraham les mencionó, pues también tengo el orgullo santo, dice mi hermano, de pertenecer a la primera generación del CEBAI. Y sé la bendición que representa este seminario, sé también la experiencia y el aprendizaje maravilloso que tenemos en este seminario, y pues es algo que llevo en mi corazón y que pues mientras el Señor me permita, espero ser parte del CEBAI. Y bueno, aquí coloqué una frase que dice que el Señor nos acompañe en este aprendizaje, nos dé sabiduría y nos cubra con su gracia, y pues que así sea, que sea todo para el Señor, todo para la gloria de su nombre, y que también sea para que el Señor continúe usándonos, acompañándonos en este bello caminar y en este bello aprendizaje para que pues juntos podamos eh, servirle y honrarle de la mejor manera. Bueno, voy a dejar entonces de compartirles este documento y quisiera comenzar entonces dándoles la bienvenida a la materia de apologética, comenzar oficialmente con nuestra clase en este nuevo ciclo que, como mencionábamos, pues ya es el último ciclo de este año para la gloria del Señor. Gracias al Señor que les ha permitido avanzar en este año, ya están por culminar su segundo año en el seminario. Es una alegría muy grande porque ya van avanzando, ya van por más de la mitad, ya les falta solo un añito, y yo sé que posiblemente ya para culminar este tiempo, este año, ya estamos un poco cansados, un poco agotados y ya tenemos ganas de que se termine el año, pero bueno, es necesario que hagamos un esfuercito más y poner de todo nuestro empeño para culminar este ciclo académico, que ya queda muy, muy poco, así que pues yo les animo en su corazón, también en sus mentes, que entiendo que deben estar ya cansados de tanta lectura y tantos trabajos y todo, pero bueno, esta materia, como decíamos, es muy bonita, muy interesante, muy apasionante, pero también es importante. Entonces, creo que al igual que todas las materias que ustedes han podido adelantar hasta ahora, han sido de gran importancia y de gran enseñanza para ustedes, para sus vidas y para sus ministerios, para su servicio, para su vida espiritual más que todo. Pero bueno, quisiera comenzar esta materia resaltando pues ese sentido de importancia, pero también de urgencia para nuestra vida y para nuestra actualidad, para nuestro entorno. Y bueno, como por mi parte estoy muy contenta, muy emocionada de acompañar nuevamente en esta materia que me gusta y me apasiona mucho la apologética. Cuando yo estuve pues, estudiante como ustedes, pues tenía también muchas expectativas de esta materia, y pues yo les cuento que tuve un gran maestro y yo también espero dar lo mejor de mí para esta, esta cursada, para esta materia.
Entonces, bueno, yo no sé qué tanto conocimiento tengan ustedes acerca de la apologética, no sé qué han leído, qué han escuchado por ahí, yo sé que posiblemente han escuchado por redes sociales, han visto videos, reels, hay mucha información apologética en la actualidad que se comparte a diario por las redes sociales, pero a medida que vayamos avanzando en la materia y vayamos descubriendo y aprendiendo acerca de la misma, pues vemos que la materia, como decía nuestro hermano Abraham, pues básicamente es la defensa de nuestra fe. Así que espero que todos ustedes disfruten mucho, que disfrutemos juntos de este aprendizaje. Vamos a encontrar nuevos conceptos, vamos a encontrar mucha información, lectura, pero pues bueno, vamos a tratar de llevarlo de una manera sencilla, de una manera práctica, para que ustedes también se puedan involucrar con la clase, para que participen. Yo sé que posiblemente no van a estar en en tiempo real, pero pues como les mencionaba al principio, tienen mis datos, tienen mi WhatsApp, tienen mi correo, tenemos un foro en el que podemos participar, podemos hablar, podemos poner nuestros comentarios, nuestras dudas, nuestras reflexiones, todo. Entonces, pues es importante también contar con sus aportes, que serán muy valiosos, también serán muy enriquecedores para la clase, porque pues también yo les anticipo que no voy a tener todas las respuestas, no voy a tener toda la información. A veces también las personas demandan eso de nosotros, que nosotros podamos dar todas esas respuestas satisfactorias a sus interrogantes, a sus dudas, a sus cuestionamientos, pero también debemos ser conscientes de que no es posible siempre poder responder de esta manera. Y tampoco se trata de eso. Pero bueno, con el favor del Señor y nosotros trataremos de hacer lo mejor posible, sabiendo que es Él quien nos dirige siempre, quien nos enseña, quien nos da la sabiduría y pues trataremos de dar nosotros la mejor defensa y la mejor respuesta a nuestra fe que podamos. Y bueno, quisiera comenzar hablando acerca de la apologética y de la historia de la apologética o de la apologética en la historia. Entonces voy a compartirles una presentación que tengo para esta clase. Espero que se vea bien, espero que puedan visualizarla muy bien, porque pues no tengo a quién preguntar. Así que confío que ustedes estén viendo la presentación. Entonces, bienvenido nuevamente a su materia de apologética. Perdón. Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando acerca de la palabra apologética o de la definición de esta palabra. Entonces, bueno, como podemos ver, la apologética puede definirse en pocas y en sencillas palabras como la defensa de la fe cristiana. Pues se ha tomado también como una variedad de enfoques para precisar este significado. Hay diferentes enfoques en la apologética y en el alcance y en el propósito también que tiene la apologética. Este término deriva de un término griego. La palabra apología es una palabra griega. Ahí ustedes pueden ver en la presentación, en la escritura aquí en el griego de apología. Y bueno, esta palabra se aplicaba o se usaba originalmente para un discurso de defensa. En la antigua Atenas, pues se refería a la defensa que se tiene en un tribunal como parte de un procedimiento judicial. Entonces, era la palabra que se usaba para esto, ¿no? Después de una acusación, se le permitía al acusado refutar las acusaciones que tenía en su contra con una defensa. Y esto era lo que se llamaba apología. Entonces, un ejemplo
clásico que nosotros tenemos de la apología es la defensa de Sócrates contra una acusación que había en su contra de predicar o practicar el culto a dioses extraños. Platón, su discípulo más famoso, plasmó o presentó una defensa en un diálogo que es conocido como la apología. Aquí también en la presentación pues encontramos que la apologética cristiana es una actividad de la razón cristiana que demuestra que el mensaje del evangelio es cierto en sus afirmaciones. Y un apologista cristiano es alguien que está preparado para defender el mensaje contra la crítica y la distorsión y para dar pruebas de su credibilidad. Entonces, sí, ustedes han estado de pronto un poco conectados con la apologética, pues se darán cuenta que es lo que nosotros vemos y encontramos en el mundo en el que vivimos, en nuestra realidad y en nuestra actualidad, pero que no es solamente algo de ahora, algo nuevo, como veremos a continuación en la historia de la apologética, eh, pues cada generación trae sus propios desafíos. Pero bueno, para lo que nosotros hoy en día, perdón, voy a cerrar este momento que no me cerró. Bueno, no sé cómo cerrar. Bueno, vamos a continuar entonces. Les mencionaba acerca del discurso de Sócrates, de esta apología que fue presentada contra las acusaciones, ¿no?, que habían por la adoración a dioses. Les voy a leer la historia. En el año 399 antes de Cristo, el filósofo griego Sócrates fue acusado de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a los dioses, a los jóvenes, perdón, de Atenas. Y se estableció una corte de 501 ciudadanos para someterlo a juicio. Dice la historia que a diferencia de nuestros días, la decisión no la tomó un juez, sino la mayoría de votos de los ciudadanos. Y la votación fue en contra de Sócrates. Así que él fue encontrado culpable y se le invitó a proponer su propia pena como una alternativa a lo propuesto por su acusador, quien solicitó la pena de muerte. Entonces, bueno, a pesar de los alegatos y los planes de amigos y otros, los jueces decidieron finalmente que Sócrates debía ser enviado a prisión y aguardar su ejecución. En lugar de aceptar la decisión de la corte, Sócrates tomó cicuta y murió. Entonces, Sócrates no esperó que llegara el momento, sino que se adelantó y él mismo llevó a cabo su ejecución. Tenía 70 años de edad, dice la historia. Sócrates fue el mentor de un filósofo de menor edad llamado Platón, que tanto Sócrates como Platón son figuras muy mencionadas en la historia y reconocidas, entonces yo creo que ustedes han escuchado hablar de ellos. Dice que Platón al parecer estuvo en el juicio y relató el discurso final de defensa de Sócrates conocido como la apología. Entonces, como mencionábamos, antiguamente apología se usaba o la apología se usaba para la defensa, en especial pues en este tipo de situaciones, ¿no? Como en un juicio, como en el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver. Bueno, vamos a ver, eh, también vamos a ver este versículo de Pedro 3:15, que es como el versículo bandera, podríamos decir, o es el versículo que representa la apologética. Entonces, lo encontramos en Primera de Pedro 3:15, les voy a leer, dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones,
estando siempre preparados para presentar defensa, apología, ante todo el que os demande razón, logos, de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Y un, bueno, continuamos. Entonces, bueno, la palabra apología aparece 17 veces en el Nuevo Testamento, tanto como sustantivo, al igual que como un verbo. Entonces, en todos casos puede traducirse como defensa o como vindicación. Acá tenemos un ejemplo en el versículo que veíamos, que estábamos leyendo acerca de Primera de Pedro. Y pues esta idea de presentar una defensa razonada de la fe resulta evidente, como lo vemos en este versículo. Y también, pues como decía, aparece 17 veces en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo es en Filipenses 1, 17 y 16, que nos dice de la siguiente manera. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces, esta cita la encontramos en Filipenses y vemos que también nos habla acerca de esta apología, de esta defensa que debemos presentar de nuestra fe, del Evangelio, de la esperanza que nosotros tenemos en el Evangelio. Entonces, bueno, aquí en Primera de Pedro 3:15, esta cita que escribe el apóstol Pedro es un gran consejo apologético en este caso, y pues esta carta de Primera de Pedro fue escrita por Pedro precisamente en Roma antes de su muerte, ¿no? Durante la persecución que hubo en ese tiempo por parte de el emperador Nerón. Y esta carta es enviada a los creyentes de Asia Menor para consolarlos, pero también para fortalecerlos ante esta preocupación, ante esta situación que estaban viviendo tan difícil, tan angustiante en esos momentos. Todos esos ataques injustos que recibían los primeros cristianos, ese sufrimiento que ellos tenían en sus vidas, que se les generaba por parte de sus perseguidores paganos, ¿verdad?
que pues los despreciaban y también los maltrataban, pero era todo por causa de la cruz, por causa de Cristo, por causa del Señor. Entonces, bueno, a pesar de todo esto, Pedro les dice, si ustedes son vituperados, si son difamados, si son afrentados, si son ofendidos, si son menospreciados, si son perseguidos por el nombre de Cristo, ustedes son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu del Señor reposa sobre ustedes. Y eso lo encontramos también en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Y bueno, ya han transcurrido unos 2000 años desde que el apóstol Pedro escribe estas palabras y pues todavía siguen siendo importantes, siguen siendo pertinentes, siguen siendo muy, muy valiosa para nuestra generación, para nosotros hoy. Y al igual que Pedro y estos primeros cristianos, pues eh, estas personas continúan estando a nuestro alrededor, siguen. Tal vez no vivimos esa misma persecución que vivieron estos primeros cristianos, pero recibimos también estas afrentas, estas ofensas, estas burlas, recibimos todas estas hostilidad que hay hoy en día, ¿verdad? Entonces, este consejo que nos da Pedro sigue siendo importante porque continuamos recibiendo todos estos ataques hacia el Evangelio y sobre todo hacia la persona de Cristo, ¿verdad? Hay obras, hay libros, hay películas, hay diferentes expresiones artísticas que se dedican a esto, ¿no? A desacreditar nuestra fe cristiana y sobre todo a la persona de Jesucristo y pues a Dios mismo, ¿no? Entonces, hay obras como la del biólogo ateo Richard Dawkins. Eh, También encontramos películas como El Código Da Vinci y otras obras similares, ¿no? Encontramos libros, literatura, como por ejemplo La improbabilidad de Dios, El espejismo de Dios, ¿por qué es prácticamente seguro que Dios no existe? ¿Por qué no soy cristiano? O obras como Conozcan a mi primo el chimpancé. También hay novelas, estas obras literarias también que se han llevado al cine, como por ejemplo El Código Da Vinci, ¿no? Fue muy famosa en su momento. Creo que muchos, muchos la vimos, muchos pudimos ver esta película en su momento. De Dan Brown, ¿no? El Código Da Vinci. Esta película se hizo popular por esas afirmaciones que tenía de que Jesús mantuvo relaciones maritales con María Magdalena y que supuestamente les habría nacido una hija y pues había una descendencia del Señor Jesucristo. Pero bueno, a pesar de que nosotros no sufrimos ese tipo de persecuciones, pues también hay lugares en el mundo, tal vez muy lejanos a nosotros, que sí hay persecuciones, que hay matanza de cristianos, que también hay personas que están siendo perseguidas, que están siendo también asesinadas injustamente por su fe y se les ataca directamente por su fe cristiana. Además, algo que vemos de una manera muy general en todo el mundo es el secularismo. Y esto es algo que está avanzando rápidamente y pues para nosotros cada vez se hace más necesario presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, como menciona Pedro en este versículo. Y Pedro pues también nos da como unas pautas para poder hacerlo, ¿no? Esto es algo muy importante y algo que vamos a tener en cuenta siempre, ¿no? Primero, Pedro nos habla de que debemos santificar a Dios en nuestros corazones. Entonces,
primero está el Señor. Primero Dios debe estar en el trono de nuestra vida. La persona de Jesucristo debe estar en nuestros pensamientos. El Señor Jesucristo debe ser nuestra autoridad, debe gobernar nuestros pensamientos, nuestras palabras, debe reinar en nuestros corazones como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, primero, la autoridad de Cristo. Segundo, dice, debemos estar siempre preparados para presentar defensas. Entonces, como cristianos, nosotros debemos estar tanto dispuestos como preparados en todo tiempo para presentar defensa de nuestra fe, defensa de nuestras convicciones, ¿cierto? Pero esto debemos hacerlo de una forma consciente, de una forma justa, de una forma sabia, equilibrada, con respeto, con amor, con temor de Dios, porque en realidad y pues en definitiva es Dios quien se encarga tanto de juzgar, pero más que todo, pues es Dios quien se encarga de traer estas personas a sus pies. Entonces es necesario entender que nosotros debemos dar razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice Pedro. Pero algo muy importante, ¿no? Que debemos hacerlo con mansedumbre y con reverencia, con reverencia, perdón, con respeto. Entonces, actualmente también abundan muchas personas que exponen sus ideas por todos los medios, ¿no? Sobre todo por las redes sociales. Y se hace de una manera arrogante, de una manera agresiva, tanto para defender como para desacreditar, ¿no? Pero vemos que también se hace de una manera que se da a entender que quienes no comparten sus ideas o también muchos que no las entienden, hay muchos conceptos que todavía no dominamos o no manejamos o no entendemos y entonces se trata de ignorantes, se les trata de ignorantes, de que poseen poca inteligencia o de ignorantes, pero de una manera despectiva, ¿no? De siempre se tratan como de imponer sus pensamientos, sus ideas ante las demás personas, ¿verdad? Mostrando poco interés por lo que ellos creen o piensan. Y la apologética cristiana, al contrario de esto, pues se debe hacer de una manera muy respetuosa, con humildad, con mansedumbre, con reverencia, con empatía, con amor hacia las otras personas, como nos insta la escritura en este versículo y en muchos otros, con esa tolerancia, ¿verdad? De reconocer que también, que nadie posee la verdad absoluta porque nadie tiene el conocimiento total acerca de todas las cosas, nadie posee la verdad absoluta. Y es algo que también vamos a estar viendo en la siguiente clase. Vamos a estar hablando acerca de este concepto de verdad. Así que cualquier argumento presentado por un cristiano debe hacerse de una manera que agrade a Dios, que santifique a Cristo. No de la manera que se hace hoy, ¿no? Con esos debates religiosos, esos debates teológicos que finalmente en vez de llevar a las personas a que se acerquen a Cristo, lo que hacen es como que se cause enojos, amarguras, hasta violencia, ¿no? Entonces, recordar siempre que un apologista debe ser una persona sabia, una persona que conoce las escrituras, que está preparada, que está lista en todo momento para presentar defensa de su fe, de su esperanza, no perder las formas, controlar nuestra forma de hablar, nuestro temperamento, responder claramente, directamente, sin rodeos. Entonces, todo esto es muy importante entenderlo para que el objetivo de la defensa de la fe se cumpla, ¿no? Porque en principio nuestro objetivo no es ganar discusiones, nuestro objetivo no es saber más que los demás, nuestro objetivo no es llenarnos de información como una enciclopedia o como una inteligencia artificial que está
muy de moda en nuestros días, ¿no? No es ganar debates públicos, privados, no es dejar a las personas calladas, sin palabras, ganar a toda costa las discusiones, los debates. No, todo esto debe ser con el fin de glorificar al Señor y de que se cumpla su voluntad evangelística en este mundo. Entonces, siempre debemos hablar de la verdad, pero hacerlo con amor y con humildad. Debemos tener siempre presente que lo más importante es la salvación de las personas. Y esto no lo consigue el apologista. Nosotros somos solo un medio, nosotros solo somos instrumentos del Señor. Por muy inteligentes, por muy brillantes que se veamos, por muy sabios que seamos, por muchos razonamientos coherentes que tengamos, pues el que hace la obra es el Señor. Él es el quien hace la obra completa. Entonces, bueno, vamos a ver algo de la apología en la historia. Entonces vemos que, vamos a ver que esta apología, esta apologética se divide en 8 periodos en la historia. Primero tenemos el periodo apostólico en el siglo I. El hermano Abraham mencionaba algo de esto, ¿no? Entonces, como sabemos, el Señor Jesucristo pues vino a esta tierra, encarnó en un cuerpo humano, se hizo como uno de nosotros, pero vino con un propósito muy grande, ¿no? Y Él cambió nuestra realidad de pecado que vivíamos, de injusticia, de maldad, y todo esto lo transforma en salvación y en vida eterna por su gracia, ¿no? Y ahora pues nosotros somos parte de esa realidad de la fe cristiana en nuestro tiempo. Y pues como ustedes han visto o van a ver en su clase de evangelios sinópticos, eh, y sabemos pues ya de antemano que el Nuevo Testamento en el canon incluye estos 4 evangelios que hablan acerca de la vida del Señor Jesús. 3 de ellos, los llamados sinópticos, que pues tienen aparentemente muy pocas diferencias. Y pues también encontramos el Evangelio de Juan. Entonces, Dios utiliza a estos autores humanos, a estos evangelistas con diferentes trasfondos culturales, con diferentes pensamientos para llevar a cabo sus propósitos. Y pues cada uno de ellos tiene un interés diferente y también un énfasis diferente en distintos aspectos de la vida y de la persona y también del ministerio del Señor Jesús. Entonces, pues, antes de estos escritos, antes de la redacción de estos evangelios, pues esta iglesia apostólica se mantuvo durante más de un cuarto de siglo únicamente con las fuentes orales, sin ninguno de estos documentos escritos. Entonces, primero está Marcos, ¿no? Quien fue testigo ocular de la vida de Cristo, quien compartió y convivió con él. Y él pues escribe para los gentiles, ¿verdad? Por eso él no ofrece genealogías hebreas ni controversias de Cristo con los líderes judíos, tampoco aporta muchas citas del Antiguo Testamento. Marcos enfatiza a Cristo como el siervo sufriente, quien vino no para ser servido, sino para servir. Y pues alrededor pues, del capítulo 13 también él habla acerca de esas esperanzas escatológicas difundidas por algunos, ¿no? Que enseñaban la relación directa entre la destrucción del templo de Jerusalén y el fin de los tiempos. Entonces, ellos ya estaban con estas doctrinas, ¿no? Con estas creencias del fin de los tiempos y lo esperaban para su momento. Pero Marcos les recuerda en la cita del Marcos 13:10, que es necesario que el Evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Entonces, aún no era el momento. Mateo también escribe, ¿no? Alrededor del año 60, pero la época ya es un poco distinta. Y la iglesia ya había roto sus lazos con la sinagoga y uno de los propósitos de este evangelio es mostrar mediante las genealogías de Jesús y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento.
Ellos querían mostrar que Jesús en realidad era el Mesías y se concentra en fortalecer la fe de los cristianos, pero de los cristianos que son de origen judío, ante pues, los ataques de sus mismos compatriotas judíos. Pero pues para hacer esto, él añade estas genealogías, ¿no? Y también ciertos detalles del nacimiento del Señor Jesús. Y pues principalmente él lo identifica como el Mesías prometido, el Hijo de David, el Hijo de Dios. También encontramos a Lucas, que escribe fundamentalmente para los griegos, ¿verdad? Y eso lo hace un poco más tarde que Mateo, pero pues también Lucas tiene intención de mostrar que la fe cristiana está basada en hechos históricos, confiables y verificables. También Lucas se enfrenta a esta crisis escatológica, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción del templo y con el fin de los tiempos, porque los cristianos ven que pasan los años y aún el Señor no regresa. Entonces, Lucas también les abre la mente, haciéndoles ver que la esperanza del fin de los tiempos no está sujeta al tiempo. Y también encontramos a Juan, quien escribe un poco más tarde, alrededor del año 90, ¿no? Pero Juan enfatiza tanto la deidad del Señor Jesús como su humanidad. Y también Juan tiene que enfrentar problemas en su época, ¿no? Que no era enfrentamientos con los judíos, tampoco esta crisis escatológica del fin de los tiempos, sino que él se enfrentó a las infiltraciones masivas de los gnósticos, que también es algo que vamos a estar viendo, ¿no? Como el gnosticismo imagínense, desde esa época el gnosticismo está infiltrándose en nuestra fe. Entonces, ellos despreciaban la carne y negaban a Jesús toda realidad corporal. Entonces, ellos creían que Jesús no había sido humano completamente. Por eso Juan entonces escribe que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros en Juan 1:1, 14. Y lo mismo sucede con las epístolas. Pablo también se enfrenta a los corintios que tienen esas tendencias gnósticas, esos que niegan la resurrección de Jesús porque ellos creían que, que solamente se realizaba en el éxtasis del espíritu, ¿no? No en la carne. Entonces, ellos negaban la resurrección de Jesús. También Pablo les dice, ¿no? Pablo les reta también, les responde diciéndole que si no hay resurrección, pues nuestra fe es vana. Vana es nuestra fe, dice Primera de Corintios 15:14. También Pablo habla a los Gálatas acerca de su incredulidad y la facilidad con la que estos se dejan engañar, ¿no? Y les llama insensatos. También Pablo censura a veces sincretismo que hay en los colosenses, esa mezcla de creencias y de culturas, ¿no? Pablo les recuerda que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y por tanto, si habéis muerto al mundo, ¿por qué os sometéis a sus preceptos? Así que bueno, esto es lo que podemos encontrar en este primer periodo apostólico, que pues como les decía, cada periodo de la historia pues tiene sus propios desafíos, sus ataques hacia nuestra fe, hacia la persona del Señor Jesús, hacia Dios. Pero también en cada generación pues se levantan por la gracia del Señor estos apologistas o estas personas que están dispuestas, preparadas para defender la fe y para defender al Señor Jesús. Y bueno, continuamos con el periodo patrístico, que este periodo va de los siglos II al siglo V.
Entonces, bueno, ya después de la muerte de los apóstoles en el siglo II, los ataques y los problemas en la iglesia, pues no acabaron, sino que todo lo contrario, aumentan y se van haciendo cada vez más complejos. Pero lo importante es que pues la iglesia primitiva, en vez de olvidarse de la apología o de la apologética, se ve en la necesidad de potenciarla. Entonces, Roma ve en el cristianismo un enemigo que también va careciendo, ¿no? Que también va en potencia. Y, y también ve que este enemigo, los cristianos, pues se aíslan de la forma de la vida común, que no participan del culto al emperador, que eh, no participan de sus tradiciones y de sus eh, creencias y de sus prácticas religiosas. Entonces, por una parte está eso, por otra parte, dentro del seno de la misma iglesia, pues también surgen sectas y surgen otras creencias, ¿no? Como por ejemplo los ebionitas judaizantes, ¿no? Que ellos solamente reconocían el Evangelio de Mateo. Entonces comienzan también a surgir todos estos problemas. Están también los marcionistas. También vamos a ir viendo acerca de Marción más adelante, ¿no? Que tienen tendencias gnósticas. Preferían ellos el Evangelio de Lucas. Los docetistas creían que Cristo no había sufrido la crucifixión porque su cuerpo pues era aparente, ¿no? Supuestamente el cuerpo de Cristo era aparente, no era real. Entonces, no solamente su forma física no era real, no tenía manos, pies, o sea, su cuerpo era apariencia, no como nosotros, pero ellos tampoco creían que sus sufrimientos fueron reales. O sea, si no tenían cuerpo real como el de nosotros, pues tampoco sus sufrimientos fueron reales. Y ellos solo reconocían el Evangelio de Marcos. También surgen otros llamados valentinianos, ¿no? Que son seguidores de un gnóstico conocido llamado como Valentín, pero ellos preferían el Evangelio de Juan. Entonces, bueno, vemos cómo surgen todos estos problemas dentro de la misma iglesia, dentro del seno de la misma iglesia, y todos se creían poseedores de la verdad. Todos se enfrascaban en sus propias luchas internas y sus luchas de unos con otros, desacreditando el verdadero cristianismo. Entonces, ante esta situación y ante estos problemas, pues Dios también permite que se levanten estos apologistas, como por ejemplo Irineo, que él enfrenta el gnosticismo de Marción, que Marción pues crea su propio canon de la Biblia, rechazando por completo el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, y pues él también en su canon incluyó solamente el Evangelio de Lucas y las 10 cartas de Pablo, pero con una versión modificada, ¿no? Entonces, él modifica también a su conveniencia estos libros. Entonces, se levantan estos apologistas que delimitan el primer canon del Antiguo Testamento, ¿no? Y que revalorizan estos escritos de los apóstoles como un legado, ¿no? Y como fundamento y columna de nuestra fe que tenemos hoy en día nosotros. También vemos figuras como Justino, como Clemente, que fueron filósofos convertidos al cristianismo y también ellos dedican sus vidas a defender la fe, a demostrar que el cristianismo no era una herejía judía incompatible con la razón, sino que pues el cristianismo es la forma más sublime de esperanza en la vida eterna. También encontramos apologistas como Tertuliano, que es muy conocido por una frase que él dirigía a los emperadores, ¿no? Y esta frase decía que somos más, cuanto más derramáis sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Entonces, mientras más cristianos eran torturados, asesinados, perseguidos, ellos más se propagaban, eran semilla, ¿no?
Entonces, mientras más había persecución y muerte, más surgían los cristianos y pues esta frase queda grabada en la historia. Y bueno, continuamos con el periodo escolástico. El periodo escolástico, vemos entonces ya que cae el Imperio Romano y pues tras esa caída está la invasión de las tribus bárbaras, ¿no? Y el mundo entra en una época turbulenta, en una época complicada. El cristianismo se refugió en conventos y el pueblo pues va cayendo en la ignorancia también y en la superstición. Y poco a poco pues estos invasores van asimilando la fe cristiana, pero en Oriente surge un grave problema y es el Islam, una nueva religión monoteísta. Y esta nueva religión que surge, pues pone en jaque en Europa toda la tradición cristiana que venía de siglos anteriores. Y en el año 620, el profeta Mahoma, junto a las tribus nómadas de Arabia, prometiéndoles el paraíso. Si ellos difunden su doctrina, pues se van extendiendo y van avanzando y en un poco más de 100 años ellos se apoderan de Palestina, de Siria, de Persia, de Egipto, del norte de África y parte también como de España. Entonces, bueno, el avance del islamismo no se delimita al terreno de las armas, sino también en el área del pensamiento. Y esto es algo pues muy preocupante, ¿no? Pues porque estos pensadores musulmanes liderados por Averroes descubren en la filosofía de Aristóteles, ¿no? Y entonces ellos emprenden esta labor de empatarla o de compaginarla con el Corán y la presentan como una alternativa al cristianismo. Entonces vemos que desde ese momento hasta la actualidad esto ha avanzado de manera considerable y pues representa una grave amenaza para el cristianismo. Pero también Dios permite que en ese momento pues se levanten estos hombres, estos apologistas, entre ellos Anselmo de Canterbury. Él es considerado el padre de la escolástica pues, de este periodo y él retoma esta defensa de la fe y él intenta utilizar esta filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación cristiana y para difundirla. También encontramos a otros apologistas como Tomás de Aquino, quien él presenta dos obras apologéticas, una en la Suma contra los Gentiles y la Suma Teológica, que son dos obras muy famosas. Todo esto pues por la presión de los avances del Islam, ¿no? Que va avanzando de una forma considerable, ¿no? Y pues va difundiendo todas sus teorías. Y es Tomás de Aquino quien abre las puertas del Renacimiento y va como abonando este terreno también para nuevos avances científicos, para nuevos pensamientos también. Ya vemos que la materia no era inferior al espíritu y la naturaleza deja de ser algo despreciable para convertirse en una segunda revelación de Dios. Y aquí pues se da vida a un nuevo periodo, ¿no? Que es el periodo renacentista y reformado. Entonces, continuamos con el periodo reformado, que dice que la venta de indulgencias, ya entonces estamos en la Edad Media, lo que nosotros conocemos como la Edad Media, ¿no? Y esta venta de indulgencias es algo muy representativo de esa época, es algo que conocemos mucho, pues precisamente también por la figura de Lutero, ¿no? Entonces, esta venta de indulgencias que es promovida por el Papa León X, para financiar pues la Basílica de San Pedro, imagínense, pues fue un detonante para que
un monje agustino que conocemos como Martín Lutero, planteara sus 95 tesis. Hace unos días estábamos en el aniversario, no recuerdo cuántos años, pues de que Martín Lutero eh, clavara estas tesis en la puerta de esta basílica, ¿no? Y también para que quemara públicamente la excomunión del Papa. También debemos a Martín Lutero la traducción de la Biblia al alemán y también para que media Europa fuese arrancada del dominio de Roma, ¿no? Y da lugar a una nueva modalidad de apologética. Entonces, aquí encontramos ya esa controversia entre los católicos y los protestantes, ¿no? Pero bueno, esta época también trae nuevos y diferentes desafíos, ¿no? Y vemos, comenzamos a ver cada vez más fuertes estos enfrentamientos entre los cristianos que no se limitaron al área del pensamiento que venían llevando y a la escritura, a esa ignorancia, ¿no? Pero todas estas cosas también llevaron al área de la violencia, de las armas. Y aquí se da lugar a la Inquisición, a las guerras santas, mal llamadas guerras santas, esas guerras de religión, ¿no? O guerras por la religión. Y pues esta división originada por la Reforma no solamente da lugar a teologías diferentes, sino también a sociologías, a diferentes concepciones de la vida, siempre opuestas, ¿no? Entre católicos, protestantes. Y estas divisiones se ven reflejadas en la política, en la economía, en las artes, crean diferencias muy marcadas y muy reconocidas históricamente que nosotros también vemos hoy en día, ¿no? Entonces eso se influye en el gobierno, en la monarquía, en la economía, en, en esa visión católica de ver el trabajo como un castigo, mientras que la protestante se ve como un don de Dios, la cultura del ocio contra la cultura de la laboriosidad. También lo vemos reflejado en el arte, en la arquitectura religiosa protestante, que es más sobria, más minimalista, en oposición a la arquitectura barroca, que es suntuosa de la Iglesia Católica, ¿no? Que vemos también en diferentes, representada en diferentes basílicas e iglesias, sobre todo pues en Europa y pues, en diferentes lugares. El año pasado estuve en Bogotá, no, este año como en mayo, y entré a un museo, una casa, y podemos ver diferentes muestras, ¿no? Como de esta expresión artística del barroco, ¿no? Que es bien saturada, bien suntuosa, ¿no? Exuberante, ¿no? Y lo mismo se ve en el arte, ¿no? Entonces vemos la diferencia muy marcada, por ejemplo, en esa exuberancia pictórica del católico Rubens en oposición a la del protestante Rembrandt. Y lo mismo en la música. Entonces comenzamos a ver partituras de Giovanni Palestrina, que son católicas, que se ve una diferencia muy marcada, como por ejemplo entre la expresión musical de Johann Sebastian Bach. Entonces son nombres y figuras reconocidas y que nosotros hemos escuchado en diferentes aspectos de la vida durante todo este tiempo. Y bueno, después pasamos al periodo astronómico, ¿no? Que ya entonces comprende los siglos, ahí me quedó mal en la presentación, los siglos 16 y 17. Debo corregir ahí esa parte. Entonces ya en el año 1540, Nicolai Copérnico, él afirma que la concepción tolemaica que se trae desde hace mucho tiempo eh, del universo y que era aceptada por la fe católica era falsa. ¿Por qué? Porque la Tierra no era el centro del universo. El Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés.
propone este hombre. Y pues el Papa se indignó. Y este libro de Copérnico titulado The Revolutions fue incluido en el índice de los libros prohibidos. Este libro entonces es acusado de contener y de dar verdaderas ideas sobre la situación y el movimiento de la Tierra. Y dice que esto es enteramente contrario a las sagradas escrituras. Entonces, bueno, después de un fraile dominico llamado Giordano Bruno, en 1548, él se atreve a relacionar sus teorías panteístas con las de Copérnico. Y por esto, pues él es quemado en la hoguera, sin ningún tipo de contemplación, solamente por presentar sus ideas. Y pues ya tienen que pasar unos 73 años hasta 1633 para que Galileo Galilei, que pues es como un hombre más reconocido por nosotros, él animado por los descubrimientos hechos por su telescopio, pues vuelve a hablar de este tema. Pero aquí entonces la Inquisición actúa de nuevo, lo condenan y él tiene que retractarse. Pero pues pese a que él tiene que firmar su retractación, él escribe ahí al pie de página una frase muy famosa, ¿no? Se retracta, pero escribe y sin embargo se mueve. Entonces también queda como marcado por la historia, por esta parte, ¿no? Y luego, 4 años después de que la Inquisición le condenara, René Descartes publica en Francia también el famoso discurso sobre el método, ¿no? Que es conocido como el método de la duda. Y aquí pues se da lugar o se inaugura lo que es el racionalismo o la era del racionalismo, de la razón y de la ilustración. Y entramos a un nuevo periodo de la historia, ¿no? Que es el periodo de la crítica y ilustrada. Entonces, bueno, debido a la obstinación de los papas, ¿no? Y a todo este tema de la escolástica que va en decadencia, la iglesia pierde prestigio, la iglesia pierde credibilidad y pues hay como una especie de divorcio entre la fe y la razón o la fe y la ciencia, ¿no? Y pues se podría decir que Dios estaba desahuciado de su morada habitual, de la humanidad, ¿no? Y pues Descartes nunca llegó a negar explícitamente la existencia de Dios, pero él redujo el conocimiento a la razón, entonces negando todo lo que no se pudiera razonar. Entonces no niega la existencia de Dios, pero al no poder dar una explicación razonable o al no poder dar pruebas razonables, pues allí es donde surgen las dudas, ¿verdad? Allí es entonces donde comenzamos a ver nuevos problemas. Porque se da al racionalismo dogmático y se abre camino a los filósofos racionalistas, que son radicales completamente. Y encontramos nombres como Spinoza, como Voltaire, quien también tiene una frase muy famosa en la historia que dice: quienes te pueden hacer creer absurdos te pueden llevar a cometer atrocidades. Entonces comienzan a desacreditar cada vez más la fe a Dios y a la misma iglesia. Pero también encontramos entonces que Dios permite, pues, estos apologistas y tres pensadores ingleses reaccionan frente a este racionalismo, perdón. Y encontramos figuras como Thomas Hobbes, John Locke y el deísta David Hume. Y ellos critican este racionalismo de Descartes y también conjugan el conocimiento científico con la idea de Dios. Entonces lo unen, no están separados, sino que pueden ir juntos.
Y luego entramos entonces al periodo apologético. Bueno, aquí en este periodo de la Ilustración también encontramos, antes de pasar al periodo apologético, encontramos a Isaac Newton, al matemático francés Blaise Pascal. También es donde se da la Revolución Francesa, quien eh, donde también surgen pues nuevas teorías, donde también sufren nuevas contradicciones, nuevos problemas, se llega a- al naturalismo también, a esta creencia del naturalismo. Y pues se dan también figuras apologéticas como William Paley, que es el padre de la teología natural, que se oponen a este racionalismo y a este naturalismo. Y también él tiene una obra pues muy importante y se llama Evidencias del Cristianismo. Y él desarrolla argumentos como el del reloj y el relojero. También en esta época es donde surge el naturalista Charles Darwin, quien es el famoso creador y tiene esta polémica obra del origen de las especies que también representa pues un problema para nuestra fe, porque en su obra él insinúa que el relato de la creación que nosotros tenemos en nuestra Biblia es una leyenda, que el hombre no fue creado por Dios, sino que el hombre proviene de un simio. El hombre es producto de la evolución. Y pues lamentablemente nosotros sabemos que esa teoría aún se enseña en diferentes escuelas, en diferentes institutos educativos, colegios. Bueno, es una teoría que cobró mucha fuerza y que también está respaldada por mucha literatura y que pues aún pesa mucho para estas personas. Y pues también es como un desafío para nosotros poder enfrentar esta parte con la creación que es natural de Dios. También se dan figuras reconocidas como Sigmund Freud en el campo de la psicología, ¿no? Eh, en el campo del materialismo y del socialismo se dan figuras como Karl Marx, Friedrich Engels, Martin Heidegger. Bueno, todos estos hombres influyen en las áreas del pensamiento, de la política, de la economía, la literatura y el arte. Se dan figuras también como el alemán Nietzsche a final del siglo XIX, ¿no? Y su famosa frase, Dios ha muerto, estamos en la era del hombre. Entonces, todas estas frases y estos pensamientos son los que vamos a ir desarrollando a lo largo de la clase, de la materia, de este curso, y pues es importante por lo menos que podamos reconocerlos y que podamos identificarlos en estos periodos de la historia. Y bueno, con este pensamiento de Nietzsche también se dice que si Dios ha muerto, el hombre también ha muerto. Y si el hombre no es creación de Dios, no tiene alma, no es más que un objeto. Y vemos también como por este pensamiento, el surgimiento de estos pintores cubistas y surrealistas que entonces ya plasman esa realidad, representan a ese hombre como un objeto sin alma, da lo mismo poner los pies en la cabeza o la cabeza en los pies, o bueno, como sea, porque pues el hombre pierde como todas estas facultades. Y ahora sí, pues pasamos al periodo apologético en el siglo XX, ¿no? Donde pues se dice que pues esta batalla está prácticamente perdida, ¿no? Y surgen también figuras como el astrónomo Carl Sagan, que entonces él ya comienza a hablar del universo y de todas estas leyes de la física, ¿no? Y dice que desde el nacimiento del universo puede explicarse por medio de las leyes de la física. Desde que esto sucede, un supuesto Dios creador se ha quedado sin trabajo. Entonces, si el nacimiento del universo, el hombre lo puede explicar por medios
de las leyes de la física, pues no necesitamos a Dios. Dios se ha quedado sin trabajo. Y bueno, también vemos figuras como Albert Einstein y Heisenberg. Entonces, Einstein era deísta. Pues él sí creía que el universo fue diseñado por un ser inteligente, por un ser superior. Y Einstein, por el contrario, pues también era creyente, pero él sí aceptaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, a nuestro Dios, no el Dios de los filósofos y de los teístas. Pero bueno, este naturalismo también se impone como doctrina que veíamos que comenzó a surgir en el periodo pasado, ya aquí, entonces esto se impone como una doctrina fundamental en las universidades, también en las escuelas, en los institutos de nuestro mundo occidental. Y pues esta teoría de la evolución se convierte en una base científica. Y también vemos que por este tiempo, por este periodo, esta época, también la religión, esa podemos decirlo como asignatura también que se veían en las universidades, en los colegios, institutos, escuelas, pues también es sustituida por la ética. Entonces, poco a poco se va sacando también la religión, se va sacando la fe, todo concepto de Dios de las escuelas. Entonces se va abandonando todo esto y se reemplaza por una ética laica, ¿no? Entonces ya cada quien es libre de creer en lo que quiere. Y también se comienza a creer que la Biblia se contradice con la ciencia y que entonces al ser así lo correcto no es cuestionar la ciencia, sino cuestionar la Biblia. ¿Por qué? Es probable que la Biblia contenga errores, porque si la razón es incompatible con la fe, entonces es necesario cambiar la fe, cambiar la teología y se debe revisar la Biblia con ojos críticos. Se debe extraer lo que sea trascendente. Se deben desechar ciertas cosas de la escritura. Hay una frase que dice que la escritura contiene trigo mezclado con paja. Entonces que hay que seleccionar el trigo y eliminar la paja, ¿no? Entonces, de este modo sale o surge una alta crítica en contra de la palabra de Dios. Y se dan figuras como ateas como Rudolf Bultmann, que, perdón, él es un teólogo alemán, es que hay un ateo que se llama muy parecido. Y este teólogo afirma que hay que desmitificar la Biblia y limpiarla de todo tipo de cuentos y leyendas. Entonces, este hombre, este teólogo, que él es un teólogo, eh, él cree en Dios y él cree en la Biblia, pero él propone que hay que desmitificar la Biblia, ¿no? En consecuencia con ese pensamiento del que estábamos hablando, ¿no? De seleccionar el trigo y eliminar la paja, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es limpiarla de todo tipo de cuentos, de leyendas, los milagros, todos esos sucesos sobrenaturales que acontecen en la Biblia, pues hay que sacarlos de la palabra de Dios, hay que sacarlos de la Biblia. Es que si el mar se abrió en dos, eh, cuando el Señor se manifiesta a Moisés como en la zarza ardiente, las plagas, supongo, o sea, todos estos acontecimientos que no se pueden explicar por medio de la razón o por una forma natural, hay que sacarlos de la Biblia. Imagínense, la Biblia, cuántas historias tiene, cuántas situaciones contiene con estos acontecimientos sobrenaturales, con estos milagros, con estas representaciones, símbolos, manifestaciones de Dios. Entonces tendríamos como que quitar media Biblia, pero esto es lo que propone este hombre, ¿no? Pero también aparece Jürgen Moltmann, que por su parte dice, nada podemos dar por seguro, lo único que nos queda es la esperanza. Y también hay un teólogo católico
que es nombrado el teólogo de la liberación, Leonardo Boff, que escribe: lo que cuenta verdaderamente son los pobres y marginados, y nuestra misión es defenderlos, aunque sea recurriendo a la violencia para ello. Entonces, también los pobres y marginados en espíritu, ¿no? En conocimiento. Y es importante, pues, de todas maneras, el surgimiento de estos apologistas que se levantan ante esta generación que cada vez tienen en cuenta menos el nombre de Dios y lo que quieren hacer es limpiar, sacar, quitarlo de todos los aspectos de la vida y plantear sus pensamientos y sus ideas. Y por eso surge el pluralismo, ¿no? Y entonces las personas pueden creer en lo que quieran, pueden tener sus propios pensamientos, sus doctrinas, sus creencias, movimientos, ¿verdad? Y, y Dios surge del interior del hombre. Dios está en el mismo hombre, ¿no? Por lo tanto, entonces todos los caminos conducen a Dios y se forma una generación muy sofisticada, muy capacitada, intelectual, como para seguir creyendo en un cristianismo tradicional, en un cristianismo ortodoxo o en un cristianismo del primer siglo. Ya entonces el hombre es muy superior a todas estas cosas y todos estos dogmas tradicionales de la fe cristiana pues se hacen insostenibles, ¿no? Y por eso, entonces lo mejor es abandonarlos, desecharlos o en el mejor de los casos, pues reinterpretarlos, cambiarlos, acomodarlos, ¿verdad? Y bueno, aquí entonces nace el neofundamentalismo, ¿no? Que este pensamiento dice que si la ciencia se opone a la Biblia, pues hay que rechazar la ciencia, contrario a lo que dicen los otros, ¿no? Que rechazan la Biblia, pues ellos rechazan la ciencia, ¿no? Que la ciencia, pero ellos ya se van a un extremo. La ciencia es invención de Satanás, entonces es necesario prescindir de la ciencia, ¿no? Y pues aquí entonces surgen estos movimientos, podría decir, bueno, ya como lo que nosotros vemos o conocemos, por ejemplo, como los Amish, los menonitas y todos, pues estas personas que eligen como una vida más tradicionalista, ¿no? Más fundamentalista, más bien. Y ellos siguen cocinando con leña, llevando una vida totalmente rural, apartada, incluso sin energía eléctrica y totalmente alejados de cualquier situación eh, que se mezcle con la realidad del mundo, ¿no? De la tecnología, de todos estos avances que se van presentando. Y bueno, en el siglo XX también encontramos numerosos apologistas cristianos. Vemos tanto protestantes o liberales como católicos, ¿no? Hay de todo. Entonces vemos figuras como C.S. Lewis, Francis Schaeffer, Paul Tournier, Josh McDowell, Charles Colson, eh, Gilbert Kane, Carl Adam, Karl Barth, entre muchos otros. Algunos de ellos eran cristianos convencidos de su fe y de la razón, porque no se contradicen, decían ellos. Dicen que no hay ninguna incompatibilidad entre la reflexión científica y la existencia de Dios. Entonces ellos comienzan a defender esta postura, ¿no? Entonces, por tanto, hay una fe razonada, una fe que se hace firme y así eh, nosotros también debemos creer esto, ¿no? Y pensar que estos esfuerzos que hicieron estos hombres no fueron en vano, porque ellos plantaron una semilla, ellos dejaron ya un terreno abonado a lo largo del siglo XX que aún da frutos en la actualidad, porque pues vemos que hoy con la influencia de estos hombres, pues se han levantado también apologistas
Se han levantado diferentes personas y figuras que defienden la fe y la palabra de Dios y también pues la existencia de Dios. Y ya para finalizar entonces encontramos el periodo científico, los siglos XX y XXI. Ya entonces en esta era se producen también descubrimientos que son decisivos, descubrimientos científicos. Tenemos la teoría de la relatividad de Albert Einstein y tenemos la teoría del Big Bang de George Gamow. Y pues en la teoría de la relatividad tenemos primero la masa y la energía son equivalentes si tuvieron un principio. Entonces, y esto es importante. Desde todo el universo relativo, el cosmos no es eterno, ya que la materia fue creada a partir de la nada. Entonces, si el universo no se dio a sí mismo, si el universo no fue causa de una explosión, si tiene un principio, pues hay un creador. Y pues vemos una frase muy significativa del pensamiento de Einstein que dice que la ciencia cojea sin la religión y la religión es ciega sin la fe. Y por su parte, el otro científico, George Gamow, con su famosa teoría del Big Bang, pues es la teoría que nosotros conocemos como esa gran explosión de la cual pues se crearon las cosas. Esta teoría se explicó en 1948. Dice que el universo tuvo un origen en el tiempo. Igual, las dos coinciden en que el universo tiene un origen, tiene una causa, el universo fue creado. Y bueno, antes que ellos, pues encontramos también otras figuras como Alexander Friedman, George Lemaitre. Ellos se basan también en esa teoría de la relatividad de Albert Einstein para demostrar que el universo estaba en movimiento. El universo está continuamente en movimiento. Más adelante, el astrónomo Edwin Hubble él descubre que en efecto las galaxias se alejan las unas de las otras como si el cosmos estuviera permanentemente en expansión. Entonces también se da lugar a esto, a ver que el universo se expande, que el universo es exagerada, exuberadamente grande, mucho más de lo que se había pensado o de lo que se creía, ¿no? Y el universo se había creado en mucho menos tiempo de lo que se pensaba. También concluye este hombre en este movimiento, ¿no? Entonces, ya con este pensamiento, pues la Biblia recupera cierta vigencia y cierta credibilidad, porque entonces ya estamos hablando de un universo que fue creado, de un universo que está en movimiento, que se expande, que crece, pero también de un universo que se crea en menor tiempo de lo que se pensaba o de lo que se esperaba. Entonces, esto es algo que ayuda o que aporta para que la Biblia recupere esta credibilidad, ya que todo esto apunta a un diseño inteligente, a un diseño divino. De la misma manera que lo hacen las células en los seres vivos. Entonces, esto es importante porque ya con estos descubrimientos científicos, con estos avances que también Dios permite, con toda esta tecnología nueva, ya se puede ver el ADN, ya se puede conocer las células de las personas, del cuerpo humano, de los todo ser vivo, no solamente de nosotros como humanos, ¿no? Entonces, se puede concluir que en cada uno de nosotros, de los seres vivos, también somos como un universo en miniatura, compuestos por miles y miles de células, ¿no? Somos perfectamente diseñados, ¿no? No somos esos mecanismos ciegos que proponían los otros movimientos, ¿no? Entonces, aquí vemos que esa teoría de la evolución que plantea tantos problemas, pues también podemos demostrar que no es así. Entonces,
esa gran cantidad de información que contiene el ADN de los seres vivos también nos da luz para que podamos nosotros ver esa posibilidad abierta a un Dios creador y cambiar esos pensamientos o esas concepciones que se traían y que se estaban imponiendo, que se estaban sembrando y plantando tanto en el pensamiento humano. Y bueno, en el mundo protestante de este periodo científico, la apologética también recupera este campo o también está en auge, ¿no? Y también surgen apologistas como William Dembski, Michael Behe, Ross, Wolfgang Pannenberg, Richard Swinburne, Anthony Flew, Norman Geisler, R.C. Sproul, Gary Habermas, William Lane Craig, Alistair McGrath. Bueno, hay un gran número de apologistas y de científicos y de pensadores creyentes que son representativos de este periodo y lo más importante es que este número sigue creciendo. Y bueno, con eso finalizamos este periodo y, y hoy en día, pues nosotros nos encontramos ya en la era digital, ¿verdad? Hoy en día nosotros encontramos también ese gran desafío de que nuestra fe se mantenga relevante en este mundo postmoderno en el que vivimos, en esta realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? En este mundo tecnificado, este mundo tecnológico, donde todo ahora se mueve por este medio. O sea, ya ni siquiera para pagar nuestras cosas, todo se mueve por este mundo de la era digital. Ya casi ni siquiera manejamos efectivo. Todo lo tenemos hasta nuestro dinero en los bancos o en estas aplicaciones virtuales, en estos bancos virtuales, que esto es algo nuevo también que encontramos en nuestra era digital. Antes íbamos y depositábamos el dinero en el banco, íbamos y retirábamos en el cajero, o entonces utilizábamos todas estas cosas. Ahora ya no es necesario. Ahora podemos tener un banco virtual. Ya no es necesario que el banco tenga unas instalaciones, tenga un lugar físico, sino que tenemos los bancos virtuales y por medio de nuestro celular manejamos el dinero en todas partes. Podemos pagar todo. Si salimos, podemos pagar un transporte. Si compramos algo para comer, podemos pagar por medio de la aplicación. Si vamos a pagar hasta nuestros servicios públicos, perdón, eh, los arriendos, los pagos de colegios, de universidades, de todas estas cosas podemos hacerlo digitalmente, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos desafíos como los tuvieron todas estas personas a lo largo de estos periodos. Cada periodo trae sus desafíos, sus pruebas. Cada periodo trae también un surgimiento importante. Cada periodo también trae la bendición de Dios, cada periodo también nos ayuda a que el Señor se manifieste y también por medio de nosotros, ¿no? Porque nosotros somos como esos responsables de enfrentarnos a ese desafío de que nuestra fe se mantenga relevante en este mundo, de que nuestra fe todavía cuente, de que nuestra fe todavía puede levantarse en este mundo tecnificado, ¿no? Donde Jesús, Dios, la Biblia, son historias que han quedado en el pasado y para muchos son obsoletas, para muchos son solo cuentos, solo historias. Nos encontramos en un mundo cada vez más hostil al Evangelio, entonces ya no quieren escuchar de eso. Ya encontramos cada vez más obstáculos
intelectuales, ¿no? Que se oponen a nuestra fe. Entonces ya cada vez se nos hace más difícil ir y compartir la palabra de Dios de una manera sencilla a ciertas personas. Tal vez en nuestro día a día nos encontramos con diferentes personas pues damos testimonio de nuestra fe, de Cristo, de todo ello. Y podemos compartir y podemos hablar con ellas de una manera sencilla, pero también hay otras con las que no se puede, con las que ya nos van a enfrentar de otra forma, nos van a, a enfrentar con filosofías, con método científico, con diferentes teorías antiteístas, gnósticas, mejor dicho, con tantas cosas y nosotros debemos estar preparados para poder manejar todos estos obstáculos que se oponen a nuestra fe, porque la verdad es que muchos de estos pensamientos llegan a sembrar dudas en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y si lo hacen en nosotros mismos, imagínense cómo será en las demás personas, sobre todo en los incrédulos o quien todavía no sabe en qué creer, está perdido en este mundo. Entonces, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí y continuamos mañana eh, hablando acerca de este tema. Algo de lo que vamos a ver la clase de mañana, como lo estaba comentando, es como nuestra fe debe enfrentar esos desafíos, ¿no? Mañana vamos a hablar de la fe y de la verdad, ¿no? Porque solo por la gracia de Dios y por el poder de Dios podemos continuar con nuestra labor y podemos continuar enfrentando estos desafíos y manteniéndonos fieles al Evangelio, fieles a Dios, fieles a la Biblia, que es su palabra. Entonces, bueno, mis queridos hermanos, me despido hoy y me despido de esta clase y deseo que tengan un lindo día. Estaré atenta a cualquier comentario, cualquier duda. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana.